No hay por dónde negar que por aquí pasó el tren. Hay lastre por todos lados. Históricamente este tren, ¿cierto? Tuvo una concepción, digamos, de lo que es el tema del turismo, se desarrolló, empezó a funcionar por el tema turístico, porque traía pasajeros a las termas de Chillán. Las termas de Chillán eran muy famosas en ese tiempo como centro de curación, tan importante que venía gente de Europa incluso, y era difícil en esos tiempos, venir de Europa aquí era toda una aventura muy grande. No existían en ese tiempo muchas facilidades de medicina o conocimientos, digamos. Entonces las cosas naturales eran las más importantes. Y las termas se hicieron muy famosas por eso. Pero también tenía el valor de servir a la gente local, que en aquel tiempo, bueno, la principal actividad era el madereo, la leña, el carbón, y trasladaba a la gente sus productos en el tren. Y estaban los autos, los coches a caballo primero, que eran con posta. Y ahí estaban los caballos listos con sus aperos puestos, entonces sacaban los otros y le enganchaban esto y seguían pegando hasta el recinto. Eso iban hasta las termas. Y los autos que esperaban el tren, que vivían del tren, partían en recinto a las termas también. Si subieron después, cuando ya abrieron este camino, lo rivieron, entonces tuvieron vehículos, ya empezaron a salir los vehículos más firmes, porque no había ir en estas cachurritas chicas que hay, no. Entonces esas no eran capaces de subir para allá. Ahora llegamos al estadio. Una inscripción, creo. Ah, no es inscripción. Porque otros puentes que he investigado sí tienen el nombre de la fábrica. Uno de los vestigios más importantes y de mayor envergadura dentro del callejón Las Peladillas es la estructura del estanque en el cual el tren hacía la detención para poder cargar agua y continuar la marcha. De eso está en mediano estado de conservación, pero ya no existe el estanque propiamente tal. Ahí las más anécdotas del tren era que tú venías en medio de gallinas, corderos, cuánta cosa, vivo arriba, porque los carritos eran tan chicos que el carro de carga no hacía todo, y si no venía mucho ferrocarril, tú te venías en primera, como se dice en el tren,
pero traía un bolso con gallina, un bolso con ganso, de todo. Era una micro. Y ahí la gente se acomodaba con sus canastos con las cosas que llevaban para comer por el camino, pollos cocidos, muchas viejitas llevaban el mate, para tomar mate en el tren. Y así varias cosas más. Y la alegría de ir en el tren. Yo nací en la localidad de Los Pedernales, aquí un poco al sur de Pinto. Y allá escuchaba cuando el tren piteaba, cuando venía. Y algunos familiares que habían ahí, esto lo escuché pero en forma reiterada. Ahí viene el Flecha, decían. En ese me voy a ir para el norte. O sea, era el sueño de la gente del campo irse a Santiago, tanto las mujeres como los hombres, buscando mejores fuentes de trabajo. Las mujeres a trabajar como empleadas domésticas y los hombres generalmente a labores de la construcción. Entonces, esa expresión, ahí viene el Flecha, porque existía el tren, el Flecha que se llamaba, ¿no es cierto?, el rápido que iba en la línea central, pero a esa categoría se le da al tren chico, que con ese nombre lo conocimos. Y para mí, como le digo, el hecho de haber presenciado cuando llegó el tren, la gente que bajaba, el comercio que fluía allí, gente que ofrecía tortilla, pan caliente, qué sé yo, esas cosas me llamó la atención. Chillán igual después del terremoto se afectó bastante en lo que fue la antigua estación. Fue necesario ir haciendo esta especie de arqueología industrial y ahí hay que ir al territorio y encontrar las huellas y las marcas en el paisaje, que lamentablemente cada vez son menos. Y ese tren, ¿sabe por qué lo levantaron? Porque hacía mucho incendio para acá. Porque no hay que, como es carbón, entonces las chispas que botaba cuando había viento, le caían en el tiempo del verano, y entonces pescaba toda la cerca, los sembrados, quemaba trigo, cuánto diablo. De aquí nosotros mirábamos cómo se quemaba al frente, que llegaba de allá hasta el río las llamas. ¿Por qué? Porque la locomotora iba echando llamas, chispas y cuanta cosa para arriba, porque no tendría buenos filtros ni ninguna cosa, y que empezaba un incendio todos a salvar la cosecha de trigo, con tierra más que con agua. A una señora se le prendieron unas peinetas que llevan que se ardían antes esas cuestiones. Salieron harto apurados. La señora apurada tuvieron que echarle agua a la señora que se le come unas peinetas. Era cómodo, era muy agradable, era espectacular, digamos, como una máquina moderna para esos tiempos. Era como una cosa una señal de progreso. Vivía al otro lado, y de allá nosotros veníamos a tomar el tren aquí donde 3 veces en Nenúa. De aquí salía a las 8 y volvía a las 4. Todo el día recorrido, porque no había locomoción aquí. Y de ahí llegaba aquí, y ahí se llama la cruzada, y donde se entra para acá, poquito a los arriba está la cruzada. Ahí cruzada Arzures. Y ahí sigue arriba, y allá en la primera vuelta donde está la bomba de encina,
ahí hacía una curva para allá y llegaba el retén, el paradero allá. El retén antes estaba de ahí a la cuadra abajo. No estaba ahí donde está. Después cuando sacaron el tren, cambiaron los carabineros allá. Y ahí tenían como le dijera yo, para darlo vuelta, porque ahí lo daban vuelta a pulso. Le ponían un chuzo al motor y lo daban vuelta y lo ponían en partida. Y trajinado por aquí, paradero que tenían en La Esperanza. Ese era un paradero al lado del puente. Y ahí tenía un descanso. En la subida de Esperanza para acá, como el tren venía tan despacio, entonces nos bajábamos, nosotros y muchas personas, se quebraban ramas de maqui y corriendo nos subíamos al tren de nuevo. Eso era bastante normal, digamos, en los veranos. Ahí se producían anécdotas de que el trencito a veces se venía para atrás y empezaban entonces los pasajeros todos con un saco a tirarle arena al riel para que se afirmara. Eso sucedía cuando cabía nieve o hielo o algo así. ¿Sabes qué? Cuando nevaba no era capaz de subir, entonces tenían un carro hermano. Y este lo salían a encontrar para allá cuando ya a veces se desrilaba. Entonces, ahí mismo tenía que quedar no. Botado, digamos. Claro, quedaba botado, porque después tenían que irlo a levantar con gata para echarlo a las líneas. Porque las líneas tenían 1 metro, no. Claro. Eran costitos. Y de ahí llegaba al recinto, muy lento, porque patinando desde el estero Las Peladillas, desde ahí para arriba al recinto era bien escarpado. Este sector está compuesto por el cajón del río Chillán. Se buscó la manera más expedita y en el que pudieran hacer el menor tipo de impacto en el terreno dado la abrupta geografía del lugar. Por lo que hay puntos que no superan los 2 metros de ancho, considerando que la trocha era de 60 centímetros. Sumado a eso, hay pendientes que son muy fuertes, se hacía complejo el avance por este sector. El tren en esa época era el centro de atracción de la zona. Cuando llegaba el tren se juntaba toda la población en el andén, en la estación. Es decir, pasó a ser la estación de ferrocarril el centro del lugar, el centro social. Y la noche cuando llegaba el tren era divertido porque los veraneantes salían ahí ya contentos, con acordeón, a veces llevaban música para bailar en la noche, así que se divertían harto. Se bajaban y quedaban en Esperanza, decía él, se bajaban todos nomás y íbamos guitarrando y asado y fiesta. Y si estaban muy apurados la gente ya sabía que para el 18 el tren era lento. Por muy deteriorada que esté o muy mal intervenida, tiene una condición excepcional, es única. No se vuelve a hacer algo idéntico a lo que está en ruina. Ya por eso cobra un valor. Dentro de los vestigios más importantes y que no son de estructura de acero, hay 2 puentes abovedados, el puente La Leonera y el otro es el puente sobre el estero Las Peladillas, de menor tamaño, con el mismo tipo de sistema constructivo. La tecnología constructiva se le conoce como sillería
Y cada una de esas piezas o sillares fueron producidas por canteros en la cantera Esperanza. Y aquí como no había ni una clase de locomoción, nadie tenía locomoción aquí. De a pie no. De a pie. De a pie. ¿Y carreta? En carreta. Entonces venían a esperar que las carretas quedan aquí cuando te traían negocios, porque tenía 2 carritos. El carro del carbón y 2 carros de pasajeros. Y le ponían más carritos. Normalmente eran 2 carritos y uno chico para la carga. Y después aumentaba a 3 y el chico de carga. Y eso era todo lo que había, porque la máquina no era capaz para más. Muchas veces en Coihueco o en Tanilú o en Esperanza desenganchaban un carro y ese quedaba ahí y seguía para alivianar la carga de la máquina. Y cuando llega carga tenía que parar a el tren un buen rato para cargar los carros que llevaba vacíos, pero casi nunca los llevaba vacíos porque de aquí llevar harta piedra para el Chillán también. Esa piedra que hacían los canteros la mandaban para Chillán. Aquí en Chillán hay tanta piedra en parte, en las plazas sobre todo, grande, todo eso lo hacían aquí. En este vestigio de roca hay 3 orificios. Son 3 marcas de cuñas de acero o cinceles. Y son la primera marca para poder cortar la roca en esta línea, con golpes secos de mazo. Es probable que por el tamaño de la roca haya sido un sillar. Un sillar es un bloque de piedra, pero labrado. Lo que no cobra valor son simples piedras, pero en realidad se le conoce como lastre, que al final es la cama de asentamiento para emplazar los rieles. El 57 se cerró, con la pena de todo el mundo, porque todos estábamos acostumbrados al tren y que fue un pecado tremendo abandonarlo el tren. Porque yo me acuerdo haber visto al presidente Ibáñez estar ahí, que fue él el que cerró pues, en el gobierno de él pues, cuando liquidaron el tren. Y él podía haberlo salvado, puesto que él venía después en auto a jugar a las termas ahí clandestinamente, jugaban de todo. Poco a poco se fue haciendo el traslado, digamos, del tren al transporte en tierra. Al principio probablemente habían dudas, pero más adelante se vio que era más práctico. Pero después ya se arregló la situación de las micros, camiones, camionetas, la gente empezó a comprar sus vehículos. Ya no andaba mucho más en carreta lo que teníamos que sufrir antes. Y el tren chico también lo echamos de menos, pero vinieron más comodidades. Muy poco pasajero, porque el pasajero de este lado del río empezó a circular en micro, que Pinto tenía micro en ese entonces. Entonces, con eso, mejorando el transporte, era más rápido y probablemente más barato también.
El levantamiento de rieles significa el retirar los rieles, los durmientes y los postes de telégrafo. No, eso quedó todo en Chillán nomás como chatarra y ya tiene que haberse vendido y todo eso. Chatarra no. La locomotora debiera estar alguna guardada en algún lado, una reliquia, una locomotora chiquitita. Mira, no te puedo decir que eso fue el momento, pero que sentí una sensación feliz, todos arriba del tren. Claro, y peleando el huequito de la puerta para hacer señas y levantando y partíamos por la avenida Ecuador. No sé qué edad tendríamos, 5 años. Íbamos a Chillán en el tren, entonces nos íbamos a la estación con mi madre, nos instalábamos en el carro del tren y apenas nos instalábamos, nosotros queríamos empezar a comer inmediatamente el cocaví. Entonces instalábamos en la estación el tren parado, digamos, y nosotros ya de cocaví antes que saliera el tren. No sé si se puede explicar con palabras algo particular, que sobre todo un niño campesino que apenas conocía la carreta y el caballo, encontrar esa tremenda máquina ahí con esa potencia extraordinaria, una cosa que es extraordinariamente grande para uno, queda grabado para siempre, para el resto de sus días. Y el subir al tren y después viajar 2 o 3 veces, que fuimos a recinto, una riqueza personal extraordinaria. Y yo creo que recuperarlo a futuro es agregarle el valor cultural que le falta a lo que es el tema biológico. Ya la riqueza biológica que está dada por que somos reconocidos el 2011 Reserva Mundial de la Biosfera. Entonces juntarlo con este patrimonio del tren, yo creo que pasa a tomar mucho más valor la zona. Estábamos al debe como comuna en el tema del tren chico, y porque es un patrimonio, ¿cierto?, que se está cada vez más perdiendo dado el tiempo que ha transcurrido en que no se ha hecho algo como para conservarlo. Si ese fundo peleó, yo creo, la estación Pinto hasta la época de la reforma agraria, cuando expropiaron el Fundo Esperanza. Y fíjate que en este momento hay partes que todavía, yo creo que todavía son del Estado, que la están ocupando, que se podrían hacer puestos para hacer ciclovía de 4 o 5 kilómetros por la línea del ferrocarril, unos puestecitos, y ya que vaya la gente a la bicicleta y todo eso, y poco a poco ir limpiando y el senderismo y crear lo que se perdió. El puente, ahí salía por la orillita el río para arriba y salía recinto allá, por ahí seguía el tren. Creo que esa es una obra muy valiosa, arquitectónica, y sobre el río, yo creo que eso no lo podemos dejar perder. El Puente Esperanza, yo lo mantendría, digamos, como un recuerdo de un hito muy importante. Tener una visión de cómo fue la historia del desarrollo de esta parte del país. Yo creo que lo que le diría, que pelearan a muerte la resucitación del tren chico.
y dedicarlo solamente a turismo. Si pudiéramos echar a andarlo acá, estaría dentro de la reserva de la biosfera. Así que sería... Yo creo que es un sueño que puede ser posible. Yo creo que este proyecto es el puntapié inicial de ese sueño. Así que puede ser más posible.